Consejo que... Mis señores, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Lora Arévalo, ya muchos me conocen. Soy tributarista ya de más de 20 años. He trabajado en servicios impuestos nacionales 10 años en distintas áreas, siempre en el área de fiscalización, justamente la revisión financiera de las empresas. He trabajado 3 años en una firma internacional de finanzas, entre las 5 más grandes del mundo. He trabajado en banco de crédito 3 años. Actualmente soy socio gerente de la firma Lora y Asociados, que asesora empresas a nivel nacional, como partiendo de la minera San Cristóbal, Jalasop, Truexten, Clínica Los Ángeles, Los Olivos, la Normal Católica, Unicen, a manera enunciativa, como tal, los tiempos, Conteco, como asesor y defensa tributaria. Soy docente de la presente universidad de ya, miren, más de 10 años. El año 2008 he ingresado a la presente universidad. Ya son más de 10 años. Eh, los que me conocen, no soy un docente meramente teórico, siempre transversalizo la práctica, el diario vivir y nuestra realidad económica, y más aún en materia tributaria, mis señores. El contexto de la realidad económica en Bolivia hace que de la economía nacional que tenemos, escuche, de la economía nacional que tenemos, 80% economía informal, un poquito menos, 75%, hasta antes de la pandemia son 70, estamos bajando 65% de economía informal. Post pandemia se ha disparado. 80% de economía informal. Estudios de la CEPAL señalan que ese 20% de economía formal que tiene NIT, que quiere tributar, pagar el IVA, el IT y el IVE, tiene un nivel de evasión tributaria de un 80%. Imagínate, Rodrigo Azuga, ponte en el rol de administrador del Estado. La sociedad te demanda salud, educación, infraestructura. Bueno, pero cuando les dices, pero dame plata de tu tributo, no, eso no. Te muestran un dedo de su mano. No va a decir qué dedo, ¿no? Este. Y te dicen, no, yo no quiero aportar. Obviamente lo harían otro, pero te dicen, no, yo no quiero aportar, quiero recibir plata, beneficios, salud, educación, pero yo no quiero aportar. ¿Qué Estado va a cumplir su rol? Bolivia es el segundo país con mayor nivel de informalidad tributaria. Zimbabue es mejor que nosotros, un país africano. O sea, realmente estamos mal, mal, mal. Si tú quieres cambiar un comportamiento tributario, en general en todo, tienen que pasar 3 generaciones. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Yo lo que busco en el sílabo, en la página, yo no quiero que caigan ustedes en el Sísifo. Entiendas esta mitología de subir una esfera de piedra hasta la punta del cerro. Llegas y logras, y lo sueltas, y vuelve a bajar. Y no son ustedes, son sus hijos. La siguiente generación vuelve a sufrir. O sea, algo que lo puedes adoptar como un protocolo, como propio, para que se dé continuidad y el crecimiento sea constante, lo sueltas y tus hijos vuelven a comenzar. Yo les recomiendo no. Tributación de por sí genera una oportunidad. Tengo un cliente, Manfred Mayer, ¿no? La familia Mayer Clarich, por ejemplo. Cabalmente, su hijo fue mi alumno, Manfred, hijo, y tuvieron la oportunidad de trabajar. Es una de las empresas que tiene el 100% de su economía 100% formal, dedicada a la empresa de transportes. ¿Cómo creen que son los transportistas en nuestro medio? ¿Formales pagarán sus tributos o no? Respetando su cultura misma es un poquito diferenciada, ¿no? ¿O no? O sea, Rodney, tú compras, importas mercadería, contratas una empresa de servicio de transporte, te emite una factura y el sinvergüenza no lo declara. ¿A quién le depuran el crédito fiscal?
¿A quién le depuran el gasto y le hacen pagar un IWE y un IVA? A ti. Entonces tienes una desconformidad bien marcada para con el transportista. Yo recuerdo con el señor Manfred, hemos viajado La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. O sea, pues, Cochabamba no tengo que viajar, ¿no? Hemos ido a La Paz y Santa Cruz y Cochabamba. Hemos visitado empresa por empresa. Y hemos ido con un modelo. Le hemos dicho, señores, nosotros le ofrecemos este servicio facturado. Es un poco más caro del tradicional. Pero nosotros en nuestro contrato nos comprometemos que no va a tener ningún riesgo tributario. Nunca le van a depurar. Si así le depurasen, nosotros pagamos dicha deuda tributaria. En menos de 4 años se ha vuelto empresa Graco. Ha comenzado con 2 vehículos y ahora ya tiene N camiones. Buena cantidad de camiones. ¿Se comprende, señores? Es crear una oportunidad de negocio. En mi caso, mi cliente, yo digo, es uno de los mejores clientes que yo tengo. Es su transparencia como persona es demasiado alta. No conozco una persona que sea, es de las pocas personas que más bien conozco que es tan honesta que tiene que pagar lo que tiene que pagar. Otro alumno que tengo, que también es mi cliente, que él es como cliente, es John Centeno. No sé quién lo conoce, si alguien no llegó a escuchar de John Centeno. A sus 19 años, 49 empleados. Es el dueño de la Fantasti se llama, ¿no? La empresa de helados al mar. Tiene otras empresas importadoras de otros productos. Ha salido en el periódico como uno de los empresarios más jóvenes. ¿Quién a sus 19 años tiene 49 empleados? Bajo su dependencia propia. Pocos, ¿no? ¿O no? Bueno, en la anterior estuvimos en una reunión. He dicho, escenario A, con esto ganas tú. Escenario B, con eso ganas tú y tus socios. Con escenario C, solo pierdes tú. Les digo, la mayoría escogería escenario A. ¿Con qué gano más yo? Ya, vamos a unir con mis socios. ¿Qué escenario quiere que le diga? El escenario B. ¿Cómo ganamos yo y mis socios? Él podía sacar ventaja, pero así no había dónde perderse. ¿Está claro? Son valores. Crea una oportunidad el tema tributario. Crea un nicho de mercado. ¿Qué es lo interesante? Cuando entras a un mercado formal donde el tema tributario forma parte de tu forma de vida empresarial, esa empresa es heredable. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque no estás con el Jesús en la boca que tengo una contingencia tributaria. No he ganado 100 para deber 120. Yo no quiero que caigan ese cifro. Yo quiero formar profesionales con templanza tributaria. ¿Está claro? La templanza en el tópico tributario. Señores, dicho esto, pasemos al siguiente, la presentación de la materia como tal. A ver, tributación, como lo han visto desde Contafin 1, es algo inmerso. No nos han dicho que forma parte de nuestra vida, pero tampoco no nos los han dicho en forma transversal. Porque desde el primer asiento de compra que hemos tenido, ¿qué nos han dicho? Almacenes, crédito fiscal, contrabancos, ¿o no? Y no ha faltado el docente que le ha dicho, si tú compras un importe más de 50,000 bolivianos y pagas con caja, te vas a aplazar. ¿Han tenido ese docente o no han tenido docente? ¿Se acuerdan? Su docente Lora, ¿no ve? ¿O no? Ese desgraciado, yo recuerdo siempre que va a aplazar, no importa si el resto del examen está bien, solo por usar caja, pierde. ¿Por qué? Porque el costo de usar caja significa que el crédito fiscal que obtuve de esos 50,000 lo pierdo, los 6,500 lo pierdo, tengo que pagar en efectivo. Y el gasto que me daba una coraza del 25% del 87% de 50,000, vale decir cuánto sería, menos 6,500, 33,500. ¿Cuánto el 25% de 33,500? ¿Cuánto la cuarta parte? 8,000.
Rodney, ¿cuánto? Tu micrófono está apagado. 8.375. Más 6.500, ¿cuánto da? 14.875. Ahora, los 14.875, por no usar banco, dividirlo en relación a los 50.000, ¿qué porcentaje significa de impacto económico? Casi 30%. Yo creo que ni tu margen de utilidad, ¿o no? Solo por usar caja. Yo no puedo usar, yo tengo que usar una cuenta de una entidad de intermediación financiera regulada por la. Hasta nos han dado reglas sin explicarnos por qué. Lo cumples y punto. En costos, ¿qué nos han enseñado? Que cuando compro sin factura, yo un sujeto que no tenga NIT, tengo que efectuar la retención, descontar, no gross up, no aumentar, descontar, quitar, ¿sí o no? Verificar que no tenga NIT. Ya nos enseñaron, ¿o no? Que para los asalariados, la mano de obra directa, tengo que aplicar el RSI, nos han enseñado la planilla tributaria. ¿Y para qué? Para que tenga coraza fiscal, para que el egreso de sueldos y salarios sea lícito, legítimo. Que cuando sacábamos utilidades en conta fin 1, conta fin 2, nos hacían calcular el IUE del 25%, ¿no? Para el 75% distribuir entre los socios. ¿No son aspectos que ya lo han tocado? Ah, pero si eres jurídica, era de la utilidad que sacabas, descontabas el 25%. Del 75%, sacabas el 5% de la reserva legal. ¿Qué otro detalle? Costos, conta 2. ¿Quién ha pasado a conta 2 conmigo? Levante la mano digitalmente. Nadie ha pasado a conta 2 conmigo. Wow. No puedo creer. Ya, Lucas 2 nomás. Ya, Mauricio y Rodney. Gerson Bayá, Ignacio González. Al resto, solo les voy a hacer preguntas. Rodney, Rodrigo, Lucas y Mauricio. ¿Recuerdan que cuando manejamos el activo disponible, banco moneda extranjera, ¿recuerdan? Caja moneda extranjera, cuando lo depositamos al banco, ¿qué impuesto nos retenía? Y descontábamos. El ITF, impuesto a las transacciones financieras. Y todavía les he comentado, nota, no es deducible, pese que nosotros lo pagamos y encarece el 25%. ¿Recuerdan? Por ingresar, ITF. Por salir del banco, ITF. Pregunta, Ian, en conta 2, ¿tú has hecho lo mismo? ¿Recuerdas? No recuerdo muy bien. Ignacio. Señores, ¿por qué estamos con cámara apagada? Tomás, Santiago, por lo menos permítame conocerles bien. Mauricio, no sabrá. Bayaga acaba de ingresar. Claro, Mauricio ya sí me ha dado una explicación, ya no hay problema. No sé. Yo ya voy a copiar el link. No olviden copiarse el link, por favor, del grupo de WhatsApp que su compañero ha creado, ¿no? Gracias, Mauricio, por tu colaboración. Entonces, ya nos han enseñado a manejar el ITF, por ejemplo. ¿O no? Claro, vamos a manejar de nuevo, de seguro que lo vamos a hacer. ¿Hemos aprendido a comprar con regímenes especiales o no? Gerson Bayá, ¿puedes hablar?
Sí, listen. Jason, te hago una pregunta. ¿Has aprendido cómo adquieres mercadería, compras? Con factura, con retención. ¿Cuál era la tercera forma de adquirir? ¿Cómo dicen? ¿Te acuerdas que se compraba o con factura o con retención? ¿Cuál era la tercera forma de adquirir una mercadería? Lícitamente dentro del ámbito financiero y tributario. Mm, no, no me acuerdo, listen. ¿Alguien se acuerda? ¿Podría Regímenes. repetir la pregunta, listen, por favor? ¿Cuál era la forma de adquirir la compra de mercaderías, activos, gastos operativos lícitamente? Con factura, con retención. ¿Cuál es la tercera metodología? Regímenes especiales, ¿se acuerdan? ¿No recuerdan? Tenían que pedir fotocopia de su NIT, su carnet de identidad y última boleta de pago. Y de esa manera legitimizaban el egreso para la compra de mercaderías o gasto operativo. Son tres formas básicas. Lo vamos a volver a recapitular. Pero lo que quiero es que ya implícitamente hemos ido trabajando. Hemos visto el crédito fiscal al vender, al comprar. Hemos visto el débito fiscal al vender. Hemos visto el IT al vender contra IT por pagar. O sea, ya tenemos las nociones. Señores, la materia de tributación tienen dos módulos. Tributación y derecho, tributación y gabinete tributario. La presión fiscal en Bolivia es demasiado alta. Es bien fuerte. Hoy en día sabemos que se ha anulado esta ley contra la ganancia de legitimización de ganancias ilícitas. Uno. Pero eso no significa que las puertas estén cerradas para el Estado. Bolivia es uno de los pocos países que no se respeta el secreto bancario. ¿Está claro? No se respeta el secreto bancario. ¿Por qué? Porque Impuestos Nacionales, a simple requerimiento, puede pedir a la ASFI que le entregue los extractos bancarios de Ian Bustos. Por si acaso de tu esposa también, de tus hijos y de tus padres, porque en alguna de esas cuentas bancarias están las ventas sin factura. ¿Queda claro? Con simple, no tienes orden judicial. ¿No? Señores, la ley 843 define cuáles son los tributos. El IVA, el IT, el IUE, el IVA, el impuesto al valor agregado, cuando vendo, cuando compro, el IT, cuando vendo, el IUE, el impuesto sobre las utilidades de empresas, el RSIVA, cuando mis trabajadores son dependientes míos, tengo que hacer esa planilla tributaria. Son los 4 pilares fundamentales de materia tributaria. Esta normativa es una ley de hecho. Pero lamentablemente hay un pequeño gran problema. Podemos llegar a comprender la ley de hecho, pero no llegamos a comprender un léxico que se complementa mucho. La ley de derecho. Pero para eso tengo un abogado tributarista, ¿no? Él me va a defender o precautelar mis intereses tributarios desde la perspectiva del derecho tributario. Les puedo comentar, esta mano es mucho para responder cuántos abogados tributaristas tenemos. A ver, tú pregúntale, Rodrigo Azugar,
a un abogado. Señor abogado, ¿me puede explicar cómo se calcula la deuda tributaria como interés compuesto? ¿Crees que un abogado te va a poder explicar la deuda tributaria de interés compuesto? Ojo que este interés compuesto de la ley tributaria está establecido en el Código Tributario, artículo 47, una ley de derecho. ¿Será que el abogado te va a decir, le dice, señor abogado, ¿me puede explicar cuál es el derecho del valor presente neto? Levánteme la mano, ¿quién sabe la forma del valor presente neto ahorita? Oye, si nosotros que somos empresariales no estamos seguros, ¿un abogado crees que va a estar más seguro? Va a ir al quinto piso y se va a votar antes de responder. Es una ley de derecho. Entonces le pesa al pobre abogado. Nos pesa a nosotros. Les voy a hacer una pregunta. Le voy a poner 100 en los 3 parciales, si me la resuelve. Señores, a ver, por ejemplo, cuando hay una factura en blanco, al medio de un talonario, o no hay el original o la copia, o está el original y la copia, está en blanco, sin la leyenda anulado, se presume, según ley Código Tributario, que el importe facturado es el promedio de los últimos 3 meses. De fácil, ¿no ve? ¿O no? Hiper mega fácil, ¿o no? Typeas en un Excel, jalas y ya está. Pero no te dice solamente eso, te dice, o el valor modal, el que sea mayor. A la maca. Sí o sí tengo que sacar el valor modal. Yo les pongo el ejemplo. Usted se inventa con el dato que quiera. Si lo resuelve en 1 hora y me lo manda, les coloco 100 en los 3 parciales. Terminada clase, por supuesto. Escuchen bien. Se inventa. Hoy día, 18 de noviembre, tengo una factura en blanco. Solo tengo ventas el mes de octubre, los números que quieras, por lo menos unos 30. Uno por día. Los números que quieras, aleatorios, no consecuentes, no 20, 20, 20, 20, 20, no se van a hacer la burla así. Aleatorios, 100, 80, 90, 1200, 1700. Solo quiero ventas de octubre y de septiembre. Yo recién me he constituido en el mes de septiembre, el 1 de septiembre. Septiembre y octubre tengo de promedio de ventas 30 para arriba. Valores aleatorios. El importe de la venta sin factura, una facturita, lo tengo el día de hoy, 18 de noviembre. Quiero que me saquen el valor, el promedio, que va a ser fácil, typear esos datos, o el valor modal, el que sea mayor. La normativa, si quieren, de la ley 2492, una ley de derecho, está reglamentado con la, busquen, resolución normativa de directorio, así, en internet lo buscan, resolución normativa de directorio, 10-0017-13. Artículo 9, inciso A. Ahí está, más coordenadas, ni para que diga, ay, me va a hacer leer todito, ay, qué aburrido. Ya directo a la llaga, a la herida. ¿Ok? Diviértanse un ratito después de la clase y me lo mandan si gustan al grupo de WhatsApp. ¿Te quedó claro, Ian Bustos?
Dicen, ese promedio, digamos, es el valor modal, creo que les decía. Por eso, o es el promedio o es el valor modal, el que sea mayor. Y en esa parte que nos dictó del artículo es como, explican cómo calcularlo. Básicamente sí, hasta eso más no puedo darles, basada en una ley de derecho. O sea, ni siquiera he dicho investiguen, coordenada, es como decir, ¿dónde tengo que ir? Tenemos que ir a la lanza entre tal calle, número, ahí está, piso tal. O sea, no hay dónde perder, no he dicho, vayan a buscar la ciudad. Ordenada, más claro, no hay, no puedo dar más. Lot sería que resuelva. 100 en todos los parciales, ¿no, dicen? ¿Mm? 100 en todos los parciales. Eh, sí, sí, Yo decía una pregunta. ¿Alguien alguna vez le contestó esta pregunta bien? Perdón. ¿Alguien le contestó esta pregunta bien? ¿Alguna vez? Nunca. Nosotros somos empresariales y ustedes van a renegar un rato. ¿Me dejo entender? Van a renegar un rato. Imagínate un abogado en derecho tributario. ¿Cuántos abogados crees que tenemos en derecho tributario que comprendan todo este léxico? Pocos, ¿no? ¿O no? Y aquí viene un gran problema, señores. Como así hay términos financieros, imagínense, unos mejores abogados tributaristas, de los 5 que con suerte hay a nivel nacional, me dice, por favor, Lorita, ¿me puedes ayudar la parte técnica? Quiero entender este tema del IVA, cómo surge, cómo se paga. Quiero que me enseñes 2 semanas el debe y 2 semanas el haber. Me la manda al diablo el principio de partida doble. No sabía que la COTE hay un deudor y acreedor. Mejor no te enseño nada, le dije. Me va a doler más la cabeza a mí que a ti. Y estamos hablando de unos mejores abogados tributaristas a nivel Bolivia. Estamos mal, ¿no? ¿O no? La pena, así como, como un abogado tributarista le puede pesar los cálculos aritméticos que establece la ley, por eso tiene una cierta atención. También nosotros, los empresariales, tendemos a hacer a un lado a un abogado tributarista por sus términos jurídicos. Yo les pregunto, ¿qué es el anatocismo? O sea, quiero que me respondan, no que me busquen, no que le pregunte, Alexa, ¿qué es el anatocismo? Y Alexa ese ratito le responde, ¿no? ¿O no? Quiero su conocimiento. Nadie. ¿Qué es una resolución determinativa? ¿Qué es una resolución sancionatoria? ¿Qué es un auto inicial de sumario contravencional? ¿Qué es un recurso de casación? ¿Qué es un contencioso administrativo? ¿Qué tipo de falla ha advertido la sala plena? La autoridad de impugnación tributaria, ¿qué tipo de fallo ha advertido? ¿Confirmatorio, revocatorio, anulatorio? ¿Qué es el acto de desistimiento? ¿Cuándo puedo pedir una audiencia pública? ¿Qué es el auto de multa? ¿Qué es la resolución final de sumario contravencional? ¡Tarán! Toditos los procesos jurídicos, los documentos jurídicos que acabo de señalar, significa deuda tributaria. Toditos. Y Santiago Jiménez, ¿qué crees que es deuda tributaria? Obligación a pagar. ¿O no? Financieramente para nosotros es plata. Pero son en diferentes instancias. Así que nosotros tenemos que aprender a comprometernos con con la nomenclatura jurídica. Miren, solo voy a poner ejemplo. ¿Cuál es el riesgo que corres como empresa? Estoy compartiendo. Me estoy yendo acá. Sí se ve, ¿no? Sí, está compartiendo.
No. Es un documento de la sala plena. Es una última instancia de apelación para no pagar la deuda en Sucre. Eso todos sabemos, ¿o no? Rodney, cuando yo quiero apelar una deuda, ¿dónde me tengo que ir? Al Tribunal Supremo de Justicia. ¿O no, Rodrigo? Aquí está. Sí, Cris. Un caso de Entel. Miren cuánto era el riesgo tributario que estaba en juego. Ignacio González, ¿me puede decir qué importe es esto? Perdón, le dicen, ¿qué importe? ¿Qué importe es? ¿Cuánto es en bolivianos esta deuda tributaria, obligación tributaria? O llamémosle riesgo. 434.472.742 bolivianos. ¿Te parece que como gerente financiero es un importe ligero, tranquilo y relevante? No, me parece alto. Señores, esta empresa, Entel en este caso, Impuestos le estaba demandando que no había pagado un tributo, solo de un solo tributo, el IWE a la reserva sobre emisión de primas. ¿Quién recuerda qué es reserva sobre emisión de primas? Contabilidad financiera 2. Nadie. Primero es un riesgo muy alto, ¿o no? A ver, vayamos a... Estoy yendo a abrir lo que he trabajado con mis alumnos. Contafin 2. Y no es lo que yo he hecho. Miren, su exposición de mis alumnos. ¿De cuánto es esto? Ayer, ¿no? ¿O no? ¿Se ve en la pantalla? Ayer dice. Voy a abrir su trabajo de mis alumnos. Simulación de análisis de patrimonio. Señores, si ustedes abrirían, toditos nosotros, los del curso, abriríamos una sociedad anónima basado en nuestro currículum de 20 años de experiencia. Somos consultores en distintas áreas, banca, valoración, bolsa de valores, economía, tributación. Cada uno tiene una
cartera de clientes de 6 millones, 12 millones anual. Decidimos formar una sociedad anónima donde vamos a tener una presencia a nivel latinoamericano, como una firma. ¿Está claro? Una firma internacional. Donde inclusive dicha firma va a vender en el resto del país. Uruguay, Paraguay, Perú, Argentina. Cada uno de nosotros aporta con 200.000 bolivianos de capital social. Todos tenemos 25, 20 años de experiencia. Lucas Verdún. Resulta que su hija de Juan José Jordán ya es bastante joven, es una jovencita, a diferencia que tú ya tienes más de 45 años de edad, una cartera de clientes, quiere ingresar a la participación accionaria de la empresa. Es una persona de 23 años, recién titulada. ¿Tú le cobrarías los 200.000 bolivianos? ¿O le cobrarías un poco más por la acción? Ojo que el antecedente de Juan José le permite y nos permite tener un muy buen tutor, buena persona que le habría formado de entrada. Toditos hemos aportado 200.000 bolivianos. Lucas. Licen, yo creo que sí le cobraría los 200.000. Ahorita tenemos una asamblea todos nosotros, estamos reunión. Yo, Tomás González, Santiago, Mauricio, Mateo y a todos los presentes les sugiero lo siguiente. Señores, si bien tiene un buen padrino, un buen papá, buena persona que de seguro la formó muy bien, le va a usufructuar directamente una utilidad ya preestablecida. Sugiero que le vendamos no en 200.000, sugiero que le vendamos en 320.000 la acción. Ojo, que su participación accionaria va a ser igual de 200.000. ¿Me dejo entender? O sea, va a ser accionista igual que nosotros, solo que el diferencial ella va a pagar un poco más. Y para eso, de eso se denomina una ganancia para nosotros. Se llama ganancia patrimonial. Propiamente dicho, reserva sobre emisión de prima. Y esa utilidad nos distribuimos entre los socios fundadores. ¿Estás de acuerdo, Santiago Jiménez, que hagamos eso? Licen, la verdad es que no tengo claro cuáles serían los riesgos de hacer eso, digamos, pero de entrada se oye como una idea tentadora, ¿no? Para Por si los acaso, socios. riesgos no hay, es totalmente legal. Es decir, digamos, de que la hija de, no me acuerdo el nombre que dijo, entraría, daría ese capital y el extra sería para los socios directamente sin ningún Sí, sí, riesgo sí, alguno. sí, sí. Y financieramente lo reflejamos. Hija de Juan José Jordán, por si acaso jefe de carrera de ingeniero financiero en Cochabamba. No estamos hablando de cualquier persona, ¿no? Y por si acaso es legal, totalmente legal. Y aquí tenemos un ejemplo. Miren, cuando una sociedad anónima se constituye, ¿ha llevado derecho empresarial o no ha llevado derecho empresarial? Código de comercio. Cuando una sociedad anónima se constituye del capital requerido, el doble es el autorizado. Si tú necesitas para operar 7 millones, tienes que tener un capital autorizado por una empresa de 14 millones. ¿Y por qué 14? Para que te expandas, para que crezcas hasta el doble de lo que requieres hoy. ¿Ya? La siguiente etapa después de tener el capital autorizado es emitir las acciones físicamente. Lo vas a emitir solamente por unos 8 millones. Luego es suscribir. ¿Y qué significa suscribir? Reservar, comprometer la venta. Y finalmente pagar. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, se ha suscrito por 800.000, se ha cobrado 800.000, pero miren, con un excedente, reserva sobre emisión de primas.
una ganancia totalmente patrimonial. ¿Está claro? Totalmente patrimonial. En nuestro ejemplo, ¿cuánto le vamos a cobrar? Aquí le vamos a cobrar 320,000. ¿Cuánto va a ser su capital? 200,000. ¿Cuánto va a ser la ganancia para nosotros? 120,000. La pregunta, si una utilidad paga impuestos, un estado de resultados paga IUE, impuestos sobre utilidades, ¿esto debería pagar IUE o no debería pagar IUE? Ignacio González. Porque esa es una ganancia patrimonial, se distribuye entre los dos fundadores y es totalmente lícito, por cierto. ¿Debería pagar IUE? ¿Sí o no? Yo creo que sí, Lizzie. Muy bien. Tomás González. No estoy seguro, la verdad, Lisen, pero yo creo que sí. No invita que sí, ¿no? Miren lo que han logrado estos señores. La parte técnica y la parte jurídica. 434 millones han logrado que la misma. ¿Qué dice el fallo? Aquí está. Por tanto, la sala plena falla en única instancia declarando probada la demanda interpuesta por Entel. Consiguientemente, extinguida la deuda tributaria. O sea, eso significa que va a pagar o no va a pagar IA. Que no, Lizzie. Muy bien. ¿Y de dónde surgió la deuda tributaria? En los impuestos, Lizzie. No, 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 no. O sea, el concepto de dónde ellos, puestos, sacó el criterio que debería pagar ese tributo. Aquí está. Surge de esto. Del impuesto, justamente, de la utilidad de reserva sobre emisión de primas. Aquí está. Miren. Y esta variación después de la citada reestructuración, en ese sentido se considera que el importe distribuido bajo la figura reserva sobre emisión de prima y una partida, que este importe era chiquitito, son una ganancia de capital. Nosotros hemos dicho que es ganancia, ¿no es de capital o no es ganancia de capital? A este importe le han calculado el IVA a 200, no, ni siquiera es 2, a 1,601,000 millones. Esa era la partida. Emisión de primas y ajuste global del patrimonio. Que ya no existe esa cuenta. Imagínense. ¿Está claro, señores? No Si no hubieran podido ver la forma de solucionar, pues hubieran tenido que pagar muchísima plata, ¿no, Lizzie? ¿Y sabes cuánto gana un asesor tributario? ¿Cuánto No. crees que gana? Su iguala es el 10%. O sea, el 10% de la deuda tributaria. O sea, ¿cuánto crees que ha ganado este estudio, estos abogados y técnicos? ¿Por qué son más técnicos que abogados? Porque les digo, abogados son pocos. El 10%, ¿no, Lizzie? De 434 millones. Como 4 millones, creo, Lizzie. No, 43 millones. Ah, no, sí, ¿verdad? 43 millones. ¿Te parece buen ingreso solo para un trámite? Muy bien. La pena es que no hay muchos abogados que trabajen en esto, ni técnicos. Porque un abogado que te entienda lo que acabamos de señalar esto, ¿crees que hay mucho?
¿Ok? La consultoría en materia tributaria es muy bien remunerada, pero también el conocimiento tiene que ser muy bien estructurado. ¿Ok? Miren, veamos otro fundamento. Lamentablemente aquí en Bolivia no hay un solo paper, un trabajo de investigación que hable sobre justamente reservas sobre emisión de primas. Aquí hay un paper, pero miren, tiene que ser de un bufete jurídico de Uruguay, Ferrere. Que escuchen, vamos a solo leer las partes más destacables. Resulta lógico que en el devenir del tiempo de toda sociedad comercial es necesario incrementar su patrimonio social por diversos motivos. Estos pueden estar relacionados en la búsqueda de necesidad de expandir nuevos mercados o la producción de otros bienes o realizar nuevas inversiones, entre otros. A fin de encontrar inversionistas que puedan capitalizar las empresas, las sociedades suelen vender acciones en el mercado bursátil, mercado primario, llámese bolsa de valores. Estas acciones son adquiridas por personas físicas o jurídicas, quienes a cambio de un aporte en dinero adquieren títulos accionarios incorporándose como accionistas a la sociedad. Esta calidad asegura la participación en las futuras utilidades que la empresa va a generar vía dividendos o política de dividendos, reinversión. Esta modalidad exige que la emisión de nuevas acciones por parte de la empresa, una particularidad constituye la posibilidad de que estas nuevas emisiones, sean emitidas sobre la par. O sea, ¿qué significa? 200,000 la acción, cobrado 320,000. La cual se produce cuando el valor nominal de las acciones, en este caso es 200,000, es inferior al efectivo aporte de los nuevos socios, 320,000. La diferencia entre el valor nominal de las acciones y el aporte realizado por el nuevo accionista es conocido como primas de emisión. Una ganancia patrimonial. ¿Qué concluye? A ver, ¿qué concluye? Esta posición tiene como su fundamento en que si bien las primas, escuchen bien por favor, es como nosotros tenemos que entender la parte empresarial porque tu abogado muy difícilmente va a poder comprender. No es que no puedas, tienes un reducido ámbito de profesionales en derecho que se van a inmiscuir en la parte final. Esta posición tiene su fundamento en que si bien las primas, reservas sobre emisión de primas, originan incrementos en el patrimonio de las sociedades, su origen no proviene de un negocio o transacción comercial. Por eso su compañero la dudó, dijo, ¿será legal? Dijo. No proviene de una transacción comercial realizada por la empresa, sino de contribuciones en dinero realizadas por los inversores. Para que ésta en el futuro realice actividades comerciales, industriales o de servicios, que estarán alcanzados por el impuesto a la renta. Esto es lo en Uruguay. Esto deriva del concepto que de la renta adoptado o utilidad adoptada en nuestra ley, como dijimos, no grava cualquier incremento patrimonial. Por lo cual se puede concluir que los incrementos generados en la sociedad por reserva sobre emisión de primas no se encuentran gravados al impuesto a la renta. Analogía que se puede utilizar en Bolivia, ¿o no? Les doy. Ese es Paraguay, por si acaso. Uruguay, no, es Uruguay, pero escrito por un socio Paraguay. Es una firma, ¿no ves? Ellos no, en ningún momento, señores, van a tener Sísifo. Ellos construyen para largo. Por si acaso ya hay Ferrer Bolivia. Ya han creado la firma Ferrer Bolivia. A ver. ¿Han escuchado alguna vez del señor Doria Medina? Por si acaso, no, antes no se dedicaba a hacer TikTok simplemente. Antes tenía una empresa cementera. Llamaba bien. ¿Ya? Sus razones habrá tenido.
No les va a sonar esta novelita. Señor, a ver, el señor Doria Medina ha vendido sus empresas, su empresa, la cementera, no sé, a sus hermanas en Panamá en 500 millones. ¿Está claro? Y sus hermanas le han vendido lo que costó 500 millones a la empresa Chihuahua mexicana en Panamá en 900 millones. Las reservas de suministración de prima, ¿dónde lo han generado? ¿En Bolivia o en Panamá? Rodrigo Azuga. En Panamá no lo dicen. En Panamá. Tomás González. ¿Y quién ha generado las reservas de suministración de primas? Acapana, las hermanas o el señor Doria Medina. Las hermanas dicen. Acapana. Bandido, ¿no? Primero, lo ha llevado la utilidad a otro país. Y segundo, ni siquiera lo ha hecho él, lo ha hecho sus hermanos. Lo raro, y sí, eso sí llama mucho. La offshore ha sido creada, no sé, hoy día a las 10 de la mañana Acapana, y en la tarde compró a Soboce, y mañana en la mañana le estaba vendiendo a Chihuahua. Rapidito, el mismo, a los 2 días ya estaba todo cerrado en la actuación. Como el decir, no hay mucho tiempo para quedarse en Panamá, vámonos a... Grave, ¿no? A ver, ya. Licenciado, una pregunta. Panamá sigue siendo un paraíso fiscal, ¿no? Sí, sí. Ojo que en Sudamérica se está creando otro. Se llama Paraguay. Vean todos sus incentivos tributarios. De 500,000 dólares para arriba, cero carga fiscal. Muy buen lugar. Paraíso fiscal, pero fenomenal. Otra pregunta más, lo que hizo el señor Doria Medina es muy parecido a lo que está pasando en los Pandora Papers, ¿no? Sí, es exactamente lo mismo, ¿no? Primas, Acapana. ¿Qué más sería? Papers Panamá, ¿no? A ver si encontramos algo. Aquí hay. Sí, mire, tienes varios. ¿O no? Mire, Panama Papers. La comisión pide Doria Medina. Ojo que cuando yo levanto un nombre, no es que tampoco estoy levantando un nombre porque sea así, es de dominio público. ¿Me dejo entender? La Asamblea Legislativa prevé el informe de comisión mixta de los papers de Panamá, solicitó el ministerio del señor Blanco Marinkovic, y la unidad de investigación de fortunas, también del señor Doria Medina. Caso Acapana. Y qué ironía, ¿no? Acapana en el tema Tihuanacota es la pirámide, ¿no? Ahí crea Acapana, ¿no? Un nombre bien, bien boliviano con las hermanas, ¿no? O sea, no, yo no haría eso, yo hubiera colocado. Yo tengo 2 clientes que trabajan con offshores en Panamá. Pueden creer, antes de que salgan los papers de Panamá, viajó el señor. Tengo un cliente que puedo decir que es uno de los hombres más ricos de Bolivia. A ver, el anteaño pasado, el 2019, ha comprado un edificio en 7 millones y lo ha vendido en 27 millones de dólares. Ha ganado 20 millones de dólares. ¿Y sabes cómo está registrado en estados financieros? Como otros ingresos. Como él dice, estos son para mis dulces. Todo lo que toca él lo vuelve oro. Todo así toca y se vuelve oro el señor. El señor ha creado en Panamá a su nombre. Yo le he dicho, ¿sabe qué? Vuelva a Panamá y cambie esos certificados al portador. Ha ido al Panamá, ha cambiado, ha retirado su nombre y la sección cesa al portador. Él se ha venido a Bolivia y está guardado en una bóveda de un banco, en una caja de seguridad. Quien tenga dicho certificado es el dueño de la empresa de Panamá. A los 6 meses ha salido los papers de Panamá. No ha salido su nombre. ¿Por qué? Como las acciones son al portador, ¿quién será pues, el dueño, no ve?
¿O no, señores? No sé cómo me llama ese señor. ¿Está claro? O sea, también tienes que saber. Sí, bueno, yo lo señalé no por el tema, yo no tenía ni la más remota idea que iba a salir los papers de Panamá. Siempre hice por él tiene un problema, tiene dos matrimonios, entonces era por el tema de sus hijos. Yo lo oí para que pueda separar una sin que tengan acciones legales, que tenga dos cajas de seguridad. Y él lo tomó como propio. Pero hasta para eso tienes que tener suerte, ¿no? ¿O no? Le digo tal porcentaje para mi primer hijo, porque si va a dejar que la empresa se van a matar entre los hermanos. Que no va a querer. Pero bueno, ahí está. Digamos, el creyente en el primer caso será la asamblea de Bancoich, eso no es en Doria Domínguez. La comisión halló indicios de evasión de impuestos en la venta de acciones de Sobos en la empresa Chihuahua del 2005, cuya intermediaria fue la firma Camana, esta última creada por el señor Doria Domínguez. Alrededor de 220 millones de dólares se habría evadido. En bolivianos, 220 millones de dólares. ¿Fuerte también o no? Se creó una empresa falsa, donde los socios mayoritarios eran la hermana de Doria Benita. Ellas venden a la empresa en un monto ínfimo y en Panamá se creó una empresa que vende un monto real o efectivo, haciendo la evasión de impuestos. Pero claro, en Panamá, no en Bolivia. De acuerdo con este informe de la Comisión, los estados financieros 2005, declarado por CIMSA, dan cuenta que la venta de acciones del grupo Sobose al grupo de Chihuahua fue de 162 millones. Pero sin embargo, Chihuahua dice que la vendió 428 millones. Si te das cuenta, el 362 y el 528, el diferencial es la reserva de sobreemisión de PIB. Estas irregularidades pidieron que fueran analizados por la unidad de investigación de fortuna, que no quedó en nada, pero está tranquilo, no ha pagado. ¿Está claro? Ojo, que no es la única. Aquí tiene, por ejemplo, el tema de los casos de papers de Panamá. Por ejemplo, la comisión derivó el caso de Intel, que también tenía una cuenta en el paraíso fiscal. No existió daño económico. Lo que hizo fue un proceso de nacionalización, o sea, tiene otra cosa. Esta offshore fue para trasladar acciones que existía un temor que la empresa italiana iba a iniciar procesos para establecer embargos. Tienes otros análisis. No apaga web. Panama Papers, Wikipedia. Creo que este sería otro. Y aquí es un poquito más claro, si quiere, de los 6 casos. De acuerdo al cálculo de impuestos, hay 55 millones de la deuda a la fecha. ¿O no? Ese año constituye a Capana en Panamá, una empresa offshore que el grupo empresarial tenía Doria Medina y vende a Capana. 47% de acción su voces, y el mismo día, Capana le vende al grupo empresarial Chihuahua, el 47%, con un plusvalor. Miren, les he mostrado un papel, un Excel, de conta fin 2. Vamos activando cámaras, por favor. Ignacio, Mateo, Lucas. Un detallito, los días miércoles vamos a tener clases presenciales, ¿les parece? Para irnos habituando. ¿Ya? Entonces vamos a apuntar quiénes van a querer trabajar para que día miércoles, los que tengan obviamente las vacunas respectivas, podamos trabajar. Vamos a hacer una clase híbrida. Los que no pueden, se trabaja en la modalidad multimodal, ¿no? Que es el uso de tecnologías y el medio que tengamos. ¿Ok? Muy bien, mi señor. Sigamos. A ver.
Creo que con el caso de la reserva de suministración de primas es un claro ejemplo cuál es la contingencia que puedo llevar. Aquí es una contingencia no administrada, la tengo que tener clara. Hasta el día de hoy, por si acaso, no está claramente definida si debería o no debería pagar IVA. Ah, pero el fallo de Entel deberían tomar en cuenta, ¿o no dirías tú, Mauricio, eso? El antecedente Entel demuestra de que no debería pagar IVA, o tú dirías eso, o no, Mauri. Sí, listo. Creo Debería que pagar todo, y no debería, pero escuchemos, ¿saben qué ha hecho Entel? Escuchen bien. Ex bandidos de Entel, cuando se constituyó el capital, hicieron lo siguiente. Capital, 200.000 millones. Contra reserva sobre opción de prima, 100.000 millones. O sea, nunca hicieron el aporte en demasía. Nunca pagaron ese excedente. ¿Saben qué hacían? De la utilidad que yo recibí este año, de los 50.000 millones, 30.000 era utilidad y 20.000 lo reclasificaba a reserva por revuelo técnico. O sea, utilidad que debería pagar IVA, lo llevaba y lo reclasificaba a reserva por revuelo técnico. ¿Les parece correcto? Nunca fue Licen, reserva, pago ¿por qué? excedente. Perdón. Perdón, Reserva, ¿por qué ha dicho? Perdón, Licen. reserva sobre emisión de prima. Gracias por hacerme denotar el léxico que he usado. Me ha dado un lapsus linguis, ¿no? Eso es cuando piensas una cosa y dices otra cosa, ¿no ves? Cuando estás con tu esposa y le llamas Pamela, se enoja harto. Dígame a mí que me harto se enoja. Demasiado. Y le he dicho, es un lapsus linguis, no me ha creído. Gracias, Santiago. Sí, es un lapsus linguis. ¿Qué quise decir? Reserva su mención de prima. O sea, ¿qué quiero decir? Se ha inventado nominalmente, dice que el aporte es por reserva de subvención de prima. Nunca pagó esa demasía. Y la utilidad que obtenía de los 50.000 millones, 20.000 lo reclasificaba a reserva de subvención de primas. Y 30.000 se quedaba utilidad. Y solo pagaba de 30.000. Y de los 20.000, ¿por qué no pagas? Pues que es reserva de subvención de prima. Pero nunca has pagado. Pues que es reserva de subvención de prima. Pero nunca has pagado ese excedente. Pero es reserva de subvención de primas. Bajo ese argumento han logrado ganar. O sea, Pero si Licen, esto, una pregunta. dígame. Para eso se han tenido que inventar socios, ¿no? Los de Entel, o sea, socios nuevos que entraban y aportaban capital o cómo. Totalmente. No se ha inventado, había una temporada que entró un socio estratégico, ¿no? Una italiana. Y la italiana fue la que hizo la jugarreta. Una transnacional, escuchen bien, una transnacional es 8 a 12% más rentable solo por su eficiencia tributaria. Porque ya viene con la receta preestablecida. Se ajusta a la cultura y idiosincrasia tributaria del país. Imagínate, Lucas Verdún, tú puedes ser una empresa de 3, 4 generaciones, viene una transnacional, abre tu similar y es 8, 12% más rentable que tú, que tu empresa. ¿Por qué? Porque ya tiene un modelo preestablecido. Un poco difícil de aceptar, ¿no, Lisa? Es que es una verdad. Ahora, pero es que nosotros también podríamos sacar ese 8%. Lo que estamos haciendo con la formación y vamos a hacer entre tributación y gabinete tributario es justamente llegar a ese 8% de eficiencia. Pero vuelvo a repetir, de nada sirve de que te quedes contigo el conocimiento de Gerson Bayá y muera contigo. Tú deberías crear una empresa unipersonal, probablemente nacer como un régimen tributario simplificado, como lo hizo Capreso. Volverte un unipersonal, migrar una SRL con el tiempo y consolidar y fallecer con una sociedad anónima, donde lo que prima es el capital y buscar la expansión de tu economía a otros mercados más formales.
¿Me dejo entender? Bolivia no es una de ellas. Perú. Pero pense, imaginen, no es tan malo Bolivia. Perú ha crecido tanto en su economía que las empresas también han crecido. ¿Por qué creen que tenemos? La mayoría de inversiones del extranjero en Bolivia son peruanas. Grupo Romero, aceites finos, Banco de Crédito, Grupo Gloria. Yo tengo un cliente, escúchame, mi cliente, en su cocina, de su casa, te puedo asegurar que tu cocina es 4 veces más grande que su cocina de ella. Factura 21 millones de bolivianos al año. Su cocina, sí, su casa. Como él dice, yo soy una industria de industrias. Él es industria de industria, él provee a otras industrias. Es tan bueno su producto, que la industria, su competencia peruana ha dicho, ¿y por qué ya no vendemos en Bolivia? ¿Qué ha pasado? Pues Bolivia no le significaba ni su 20%, ni su 10% de ventas. Pero le llamó la atención porque no vendía. Ha venido y han visto qué producto fabrica el señor. Pueden creer, los peruanos se han asustado. Si este sujeto entra al mercado peruano, nos rompe. Por el precio y calidad, por su metodología, en su cocina hace. La industria peruana tiene toda una infraestructura, costos fijos, depreciaciones, cosa que el sujeto ha aprendido. Podríamos llamar que es el McDonald's boliviano de su industria. O sea, todas las industrias en Perú, así, toda una parafernalia y él, producción continua, directa, desde su cocina. Ya está vendido lo que sale, directo. ¿Saben qué ha venido la industria? Le ha dicho, señores, quiero hacerte socio. Pero no en tu producto, porque él sabe que su producto vale. Para neutralizarlo, le está haciendo socio para una industria de plástico. Y cabalmente, sus productos necesita harto envase de industria de plástico. ¿Está claro? O sea, los peruanos están así, permanente. El señor, si se va al Perú, va. Yo tenía un cliente de la universidad, también el muchacho, señor Medina. El señor fabricaba el tema, escuchen bien, esto es muy interesante, fabricaba alimentos, barras energéticas, ¿sí? Su cliente principal, el 85% de su cliente era Subsidios Bolivia, Lactos Bor. Su producto, como utilizaba mucho producto de insumo nacional, vale decir, granos, le daban la licitación sin mayor inconveniente, porque de alguna manera coadyuvaba al sector del comercio de comunidades, ¿me dejo entender? Porque las comunidades son los que hacen la siembra, como que les respetaba. El señor, junto con sus hijos, dice que ya va a envasar manualmente, valor de ¿cuánto? 1.200.000, manualmente. Tenía que estar 24 horas sin dormir, sí, 24 horas tirado, o sea, en el tiempo, envasando, empacando. ¿Pero por qué no se compra una máquina? Que una máquina de envasar me sale 1.500.000. O sea, toda la logística la hace $1.500.000. Hoy me dice el gobierno, sí, mañana me dice no, ¿con qué voy a pagar? Porque ese 85% no lo voy a poder vender. Y ahí es donde le he dicho, compren arrendamiento financiero. Si compren arrendamiento financiero, la cuota de capital que paga le va a permitir pagar un IUE menor. O sea, si quieres pagar menos IUE, paga una cuota de capital mayor del arrendamiento. Y si no puedes vender, le dices a la arrendadora, llévatelo a tu máquina. ¿Es así o no? Bravo. Se ha hecho la máquina de 1.500.000. Se ha sacado otro crédito. Me acuerdo ya su hijo ya terminó la universidad, se fue a Europa a traer una máquina. $1.000.000. Llega la máquina y el Estado, ¿sabe qué le ha dicho? Te damos la licitación, pero queremos una muy buena comisión del 15%. Le están dando la distribución, la producción para a todo nivel nacional, porque él solo producía
esa barra solo para Tarija, Sucre y una parte en Cochabamba. Solo una parte. Le han pedido una coima, básicamente. Dijo, no, no me voy a meter esto. Tenía un proyecto desde el inicio. ¿Dónde creen que se ha ido? A Chile. Se ha ido con su proyecto. Chile le ha pagado $2 millones para implementar su proyecto, desde el sembradío hasta la producción. Todo su maquinaria se lo llevó a Chile y tiene un mercado muy potencial, llamado Estados Unidos. ¿Se deja entender? Obviamente las reglas son muy distintas. En Chile, los que han tenido la oportunidad de ir a Chile se percatan que es una tienda de factura, ¿o no? Es una tienda pequeña de factura, un comercio pequeño de factura. No es malo, tiene que aprender a dar continuidad. Señores, ¿qué más les puedo decir ahorita? A ver, un punto más, señores. Lamentablemente, el desconocimiento del derecho tributario, como para un abogado el desconocimiento de las finanzas es caótico, para nosotros el desconocimiento del derecho tributario también es fuerte. ¿Qué dijimos que era el anatocismo? ¿Saben qué es el anatocismo? ¿Qué es el interés compuesto? Matemática financiera. ¿Cuál es la diferencia entre interés simple e interés compuesto? En el interés simple solo se capitaliza, solo se capitaliza el capital, mientras que en el compuesto se toman en cuenta también los intereses que se han ido generando con el tiempo. Ah, sí, pues el interés forma parte del capital de un día, luego le saco al siguiente día sobre el capital y el interés. Saco un nuevo interés y lo formo y lo indexo al capital y vuelvo a sacar interés. Una tasa usura, podríamos llamar, ¿no? Porque es más usurera. La constitución política del Estado no permite el interés compuesto. En derecho se conoce como anatocismo. Es interés compuesto. Sinónimo, en términos jurídicos, es anatocismo. No es permisible el interés sobre interés. Jopetas. Si no es permisible el interés sobre interés. ¿Por qué tenemos una ley 2492, Código Tributario, en su artículo 47, una de derecho tributario que permite cobrar el interés sobre interés? ¡Tarán! Porque nuestros abogados tributaristas no saben qué es el interés compuesto. Porque si no, demandaríamos, Tomás González, la inconstitucionalidad o no demandaríamos la inconstitucionalidad de dicho artículo, porque es contraria a la ley de leyes. Que creo que todos sabemos, ¿no? Ignacio González, que una ley contraria a la Constitución Política del Estado es inconstitucional, ¿o no? Mateo Den. Claro, Lisa. ¿O no? Veamos esto. Nuevamente, compartimos, nos vamos. A ver, veamos. Sí, anatocismo Bolivia. Ya está. Anatocismo Bolivia. Mira, aquí está un muy bonito paper. Es un hermoso paper este. A ver, es este. Mira. Para el Código de Comercio y Penal, el anatocismo es un delito, pero para el fisco es ley. O sea, ser usurero. ¿Por qué está prohibido el anatocismo para contribuyentes y ciudadanos en general? O sea, tú y yo no podemos cobrar interés con interés. Pero la administración tributaria sí, porque el SIN tiene el derecho a capitalizar el interés a costa del bolsillo del contribuyente. Este tipo de cobro mejora la calidad de vida de los contribuyentes de la empresa. El artículo 409 del Código Civil puntualiza que el denominado interés convencional es convenido entre las partes, no puede exceder el 3% mensual. Por cualquier monto superior a esta cifra se considera como usura.
Ese es el que tengo que comprar. Y esta es la aplicación. Esa es la casita. Tipo home center. Bueno, entonces percátense. El artículo 410 del mismo código señala que los intereses no solo es al acordado con el nombre, sino también con, a todo recargo, porcentaje, comisión o excedente sobre la cantidad principal. El Código Civil también, prohibición del anatocismo, dice que están prohibidos el anatocismo y otra forma de capitalización de los intereses. Caso contrario, son nulas. Entonces yo tengo una pregunta. ¿No deberíamos revisar y reclamar de que la administración tributaria, es más, yo debería buscar que si hay una deuda tributaria cobrada bajo el interés compuesto y es materialmente significativa, yo debería buscar la inconstitucionalidad de dicho artículo, por ende se extingue dicha deuda. Pero solo me da el conocimiento la posibilidad de administrarlo, ¿o no? Solo el conocimiento. Señores, comparto el sílabo. Ya estamos entrando a la recta final de esta clase. A ver, sílabo. ¿Alguna pregunta al respecto? Bienvenidos a la materia de tributación. Muy bien, Ian, ¿qué te parece la materia? ¿Denoten mucha importancia o no? Sí, la verdad es que sí, Lizan. Son cosas que si tú no sabrías, podrías llegar a perder mucho dinero, la verdad. Y las más de las veces sí se opta por tomar muchos riesgos. Consciente o inconsciente, yo creo que la formación y educación tiene que a nosotros plasmarnos el riesgo que conlleva materia tributaria. ¿Ya? Por lo menos cuantificarlo. Yo tengo una tesis que estoy trabajando con Rafaela Vargas Justiniano, que les voy a invitar a su defensa si se da este tiempo en esas clases que tengamos. Su tesis es la determinación del riesgo fiscal de cada empresa, no el riesgo que tengas ante los ojos del fisco, sino el riesgo que tú tienes como empresa. O sea, básicamente es como decir, quiero saber cuán infiel soy yo. No voy a buscar cuán infieles son el resto. ¿Me dejo entender? Evaluarte a ti mismo. Y obviamente eso permite ponderar el riesgo exponencial. Claro, si yo soy chiquitito ante impuestos, tengo 100,000 de ingresos, chiquitito, 100,000, o llámale 1,000, o llámale 100. Pero si tengo 100 y mi riesgo tributario es 70, estoy mal. Porque una empresa, y tiene toda la razón, una empresa que va subiendo de 100 a 1,000, de 1,000 a 10,000, ¿en qué momento cambia su política tributaria? Y dice, no, ya me voy a comportar mejor. Su crecimiento sí suele ser homogéneo. Por ende, también su riesgo es proporcionalmente homogéneo. Que no haya sido detectado, y claro, no es detectado por el tema de la sensación de riesgo, es una empresa pequeña. Y cuando eres grande, recién cae el peso tributario. Para una empresa de alimentos, de pollos, así pollos, 33 millones de dólares le ha costado. Le ha costado, siendo una empresa líder en venta de alimentos de pollos, líder, hoy en día ha sido relegada. Para Pollo Sofía le ha significado penetración del mercado, pero a sus anchas. Claro, el otro está más que cojo, ¿no? Porque 33 millones de dólares ni por si acaso se te ocurrió. Y nunca se le dijo, esta es tu contingencia, este es el riesgo, y administrarlo. ¿Saben cómo surgió el origen de los 33 millones, Miguel?
esta empresa vendía sin factura. Por optimizar su sistema de comercialización, de los 11 distribuidores, retiró a 7. Lo único que sabían hacer esos distribuidores de pollo era vender pollo. Y les ha dicho, ¿por qué me estás votando? Por feo, les ha dicho. No, los han votado feo. Feo los han votado. Ah, ¿soy feo? Sí. Han ido impuestos, han sentado una denuncia y han dicho, todo lo que nosotros vendíamos sin factura, de tal hora a tal hora, entraba a esta cuenta bancaria. Un cargo medio. En organigrama medio, pero en confianza alto. Han revisado las cuentas bancarias, le han encontrado millones, representando una deuda de 33 millones de dólares. Nunca han cuantificado la empresa riesgo, nunca la han administrado, porque si la administrarías y estás votando con la patada ahí en su cola a una de las personas que confiaba y sabía parte de tu modelo económico no lícito, lo administras, ¿no ves? ¿O no? Lo haces socio, le das otra categoría, y no lo botas a patadas. ¿O no? Ahí empezó el debacle total. ¿Sí? Sigue siendo grande, pero esta empresa era tan grande, que inclusive el señor Julio León Prado, cuando quiso entrar al mercado, recuerdan Mr. Pollo, pregunta a sus papás, ¿cómo era Mr. Pollo? Pollazo, muy buen producto. Julio León Prado no es de las personas que invierte a perder, ¿no ve? ¿O no? Esta empresa le ha hecho doblegar, le ha hecho bajar el brazo. ¿Por qué? Porque dice, perfecto, soy tan grande que puedo vender perdiendo plata 6 meses. A ver, tú perder plata 6 meses. Señores, tienen que aprender, tienen. Y como dice Ian, puede ser harta plata, claro, harta plata en función a tu economía. Tu economía es pequeña, pero ¿qué porcentaje estás arriesgando? Que no te detecten, sí, de seguro. Probablemente no te detectan porque en el universo de contribuyentes eres pequeño. Pero si traes esa filosofía, estamos fregados. ¿Ok? Señores, comparto mi sílabo, su sílabo, nuestro sílabo. En materia de tributación, soy un docente que desde el año 2008. Tengo cursos en tributación, tengo una maestría en administración con especialización en finanzas, 10 diplomados, cursos más destacados en tributación en Panamá y Canadá, en fiscalización y administraciones tributarias. El ejercicio siempre está abocado desde un sentido práctico que uno va adquiriendo, transversalizado a las aulas. No me rijo estrictamente en un concepto teórico. La atención para con ustedes va a ser presencial en la universidad al mediodía, nuestro horario de clases, o sea, ya sea 15 minutos antes o los 15 minutos después. Online, vamos a tener una participación alta de online. A partir del siguiente semestre ya las clases son 100% híbridas. Hoy se recomienda comenzar los demos, las pruebas, lo vamos a hacer los días miércoles. Cualquier consulta que tengan, ya tenemos el grupo de WhatsApp, podemos hacer las consultas las 24 horas de los 7 días. Obviamente mis respuestas siempre voy a tratar de marcarme entre las 8:30 hasta las 8 de la noche, siempre con ese pequeño break. ¿Ya? A ver, presentación de la materia. La materia básicamente que vamos a usar el constructivismo. Es muy importante. Les podría decir, ¿saben cuánto es la lectura de materia financiera? En volumen, no creo que sea más de esto. O sea, si quieres tener una lectura base, es esto. En materia tributaria, solo les voy a dar 2 libros. Este se llama libro Introducción al Derecho Tributario. Hemos dicho que necesitamos saber. Introducción al Derecho Tributario. Libro 2. Este es de Derecho para abogados. Y este es para financieros. Los dos existen en la biblioteca. Sistema Tributario Boliviano. No se nota mucho. 2 libros básicos es este. Aumentas la ley y el decreto. Las resoluciones normativas de directorio. Reglamentos. ¿Por qué creen que hay más financieros que tributaristas?
porque no les gusta. Tesis tributarias, miren, desde el 2008, mi segunda tesis tributaria que tengo. Es mucho, de verdad que hay que trabajar mucho. Es un constructivismo del conocimiento y es fundamental, ya que para no permanecer en el Sísifo en materia tributaria. Yo tengo 2 clientes que han cambiado de empresas unipersonales a jurídicas. La pena que el año pasado falleció con COVID uno de ellos. Pero ya lo que se señaló en su momento dado se dio. ¿Qué quiero decir? El señor importaba acero inoxidable, importaba, falleció. Totalmente paternalista, totalmente paternalista. O sea, era el todólogo. Él no se movía nada si no decía él qué se tenía que hacer. Me acuerdo que su hijo mayor decía, ¿y esto cómo hacemos en la revisión? No sé, pues depende de qué dice mi papá. O sea, tienes el cargo de gerente comercial y tienes que preguntar qué dice tu papá. O sea, tienes más de 35 años y tienes que preguntar qué dice tu papá. Un día me siento con el señor y recuerdo, si él compraba, él decía en su bono de té, comer trancapecho, todos comían trancapecho. O sea, así de protectores. Y yo le digo, el día que usted fallezca, ¿a cuál de sus hijos se los va a dejar? No, yo creo que mi hija se lo va a quedar con la empresa. Y su hijo no tiene carácter. Y su hija que está en el extranjero, lo van a sacar del juego. ¿Le parece correcto todo lo que ha construido en tantos años que quede así? No me dice. Entonces, ¿qué me sugieres? Vuelvan a un SRL. Las decisiones las van a tomar con comité, no usted. Y los va a formar. 6 años de templanza para que a la postre se vuelvan sociedad anónima. Lamentablemente el señor falleció ya con un proyecto de incursión de generación de metales de cobre. O sea, ya creó una industria. Pero ya, hoy en día falleció. Los hijos forman parte del directorio, no han sentido la muerte. La empresa no ha sentido la muerte del papá. ¿Me dejo entender? Porque se ha vuelto una estructura y la decisión lo hacen en equipo, no en forma unipersonal. Cuando la plata te sobra, la vuelves S.A. ¿Qué haces? Vas a los directorios, nada más. Y subcontratas. Y ahí termina. Y das una continuidad de negocio. Ya les he señalado. La minera San Cristóbal, por ejemplo, su año de fundación fue en el año 1600. Miren cómo Sumitomo sigue a la fecha. Porque los japoneses saben dar continuidad al negocio. ¿Saben qué dice la ley del Código de Comercio japonés? Durante 20 años, las utilidades tienen que ser reinvertidas en el 100%, pero no hay distribución de utilidades, no hay distribución de utilidades. Lo único que tienen que hacer es reinvertir, reinvertir. Y yo socio, ¿de qué voy a vivir? Trabaje, pues. Trabaje. Reciba un sueldo. Nadie le impide que usted reciba un sueldo. O sea, el trabajador, el dueño, vía trabajador, CEO, llamémosle, recibe un sueldo. ¿Qué le obliga la legislación japonesa? A que una empresa sí o sí tiene que ser grande, porque en 20 años reinvierte, ¿qué haces? Creces, pero tengo mucho capital de trabajo, busque mercados. Tengo mucha plata, busque mercados, expanda, desarrolle. ¿Está claro? Lo que no quiero es eso, que ustedes busquen, ustedes tomen la madurez, aprendan. Ya es. Básicamente no es si fue rodar la piedra hasta la punta y logras tu cometido, lo sueltas y tus hijos vuelvan a cometer y tus nietos vuelvan a cometer. Y lamentablemente tenemos una mala filosofía. Abuelo pobre, hijo rico, nieto pobre. ¿O no? Abuelo jornalero, hijo rico, nieto pobre. Porque no aprenden a hacer una continuidad del valor del dinero, como lo hizo el abuelo. El abuelo se esfuerza. Marx, ¿saben qué? Se ubican que es Marx, ¿no? Hola. La empresa Marx en Estados Unidos. Ha sido fundada en 1911. Chocolates M&M, Snickers, ¿les suena? ¿Cómo envasaron? Vean su biografía.
a mano. Hoy en día es la quinta familia más rica del mundo. La quinta más rica del mundo. Pero ¿cómo ha comenzado, mano? ¿Qué ha aprendido? Continuidad. Y de que tenga algo raro, ellos sí tienen algo raro. Nunca se sabe dónde sucede en sí, ni dónde vive, ni cómo vive. Entonces, vamos, yo no quiero ese concepto, ya que materia tributaria es un complemento del crecimiento. Su administración, vuelvo a repetir, te da una rentabilidad entre el 8 y 12% más rentable. La tributación cobra cada día más importancia, no solo por el legislativo, sino también por el orden académico, la realidad económica, la necesidad económica, el Estado va a ir. ¿Se acuerdan que se sacó una intención de ley para cobrar por el uso de las plataformas digitales, llámese Netflix, Amazon, y a los TikTokers, ¿no? Bueno, no los TikTokers. Bueno, los TikTokers también creo que pueden monetizar acá, no sé si sus rosas en sus live pueden monetizar. Pueden, ¿no? En Bolivia no pueden monetizar sus aportes. No, TikTok es solo con sponsors, nada más. Pero cuando hacen lives y uno quiere poner una rosa o una de esas cosas, tiene un costo. Y eso se abona a su cuenta porque tienen cuentas. No, o sea, TikTok no es como YouTube y las otras redes. Funciona por medio de sponsors, es la única forma en que ganan plata. Yo estoy casi, entonces, ¿quién se beneficia en los lives, la rosa, el corazón? Que aquí te cuesta. Creo que eso es lo único. No sé si estoy mal, pero creo que eso es lo único que pueden monetizar y por las visualizaciones no cobran nada. Exacto. Yo también creo que, bueno, en YouTube. Pero Licen, depende del país en el que estás para que te dejen abrir el fondo de monetización. Sí, Ya, pero igual, pues, creo un IP, me voy a otro país donde puedo monetizar, ¿no? Ya está. ¿O no? El gobierno que busca, ha buscado decir, señor TikToker, le va muy bien, quiero. Su necesidad ha sido grande. Claro, cuando se lee el proyecto de ley, ya el TikTok, las plataformas de redes sociales han empezado a evolucionar, así, a hervir. Ya, sacaron el proyecto de ley. ¿Cómo lo han metido? Mediante decreto supremo. No más de 2 semanas que ha salido el reglamento. Como dicen, entre gallos de medianoche han promulgado. Claro, como, escuchen bien, un decreto supremo lo promulga el presidente, no necesita de la asamblea. Ya, entonces la oposición no puede decir niños, niñas. Directamente ya, amén. Hoy en día, la banca te dice, ¿por qué está monetizando? ¿Por qué quiere cobrar? Es el tema de TikTok. Vaya, saque su NIT y una vez que traiga la factura le desembolsamos. Caso contrario, no. Claro, también el gobierno tiene el control del sistema financiero mediante la ASFI. ¿No les suena paradójico que existe una necesidad del gobierno de recaudar? Necesita, ¿no ve? ¿O no? Ha emitido bonos. No se han vendido los bonos en el extranjero. Y muy buena tasa de interés. ¿Por qué emitiría bonos? Porque le sobra o le falta plata. Falta plata, ¿no? Bueno, sigamos, así que sigamos. El Estado se genera recursos mediante el cobro de tributos siempre para cumplir su obligación como Estado. Salud, educación, seguridad, infraestructura. La importancia de la materia de nuestro plan de estudio, debido a la formación de la tributación, es integral con el derecho empresarial y tiene una interacción con las ramas del derecho. Asimismo, es importante en nuestro plan de estudio y profesional la experticia del conocimiento tributario, ya que coadyuva en una interacción en el diario vivir. Recuerde que usted y los impuestos son salidas en efectivo, que reducen su capital de trabajo. De la muerte y de impuestos nadie se sabe. ¿Sí? Quien no cae resbala, dice. Sin embargo, sí es posible disminuir, minimizar su riesgo tributario de forma correcta. ¿Ya? La dinámica es un método de interacción docente-alumno de muy alta relación, siempre vamos a ir trabajando. No quiero ser un monólogo, quiero que ustedes piensen, opinen, aporten, acoten, ¿ya? Estoy seguro que
el aprendizaje, vamos a buscar una templanza en el marco tributario. Es lo que quiero. No quiero personas de cristal en la materia tributaria. No me estoy yendo a la generación. La generación ya viene de papás, formación. No me estoy yendo a la materia. Yo quiero templanza y fortaleza tributaria, señores. No me gustan que mis formatos sean débiles. No me gusta que me llamen y me pregunten que estoy en problemas y contingencias. Pues no has administrado tu riesgo, no has administrado tu conocimiento, o no has valorado tu conocimiento. ¿Ya? Vamos a ver, bueno, las conductas, esto es una regla general, el respeto, horario, asistencia, evitar actividades lúdicas en clases, eso de que estén Free Fire, Fortnite, y Among Us, no, bueno, Among Us ya no está de moda, ¿no? Y otras cositas que les siento, por favor, no, por su bien. Ya no están pagando para jugar juegos, están pagando para formarse. Ya lo propio de mi parte, voy a tratar siempre de respetar si algún momento tengo alguna solicitud. Las más de las veces, la única vez que pido permiso se da porque tengo alguna otra defensa de la universidad que en lo posible las públicas ni las internas acepto, les digo. Bueno, competencias de salida, que era un profesional graduado con saberes complejos que integran conocimiento de habilidades y actitudes en materia. El lenguaje siempre va a ser el tema de español, competencia matemática, ya les he dado el claro ejemplo es su cálculo de la moda, ¿no? ¿O no? Con coordenadas y todo, tiene una hora para modelarme. Pueden usar el Excel, señores. ¿Ya? Competencias específicas. ¿Qué vamos a buscar en competencias específicas? Describir los conceptos tributarios. Yo no quiero que me digan, y aquí les pongo un ejemplo. A ver, solo para que tengan una idea. Hay un documento que intenta cobrar la deuda tributaria. Preliminarmente se conoce como vista de cargo. Es una intención de cobro de deuda. Después de una auditoría, una revisión, el documento oficial te entrega, Mauricio, aquí tienes su vista de cargo. Miras y ahí encuentro los 434 millones. Wow, dices. Pero como su nombre dice, es una intención de cobro, no es una afirmación. Los 10 primeros días hábiles de esa intención de cobro, lo puedes pagar en su integridad, los 434 millones, o el importe que te señale. Pero si pagas el día 11, a esos 434 millones, o el importe que sea, te aumenta 20%. Y así lo establece el Código Tributario. Eso da el principio del debido proceso, porque es una ley que te está diciendo, no me parece correcto. El Estado te dice, a mí tampoco me parece correcto que te lo hayas agarrado a la plata. Ah, bueno, está bien. Resulta de que en una empresa de telecomunicaciones, de prensa, me llama y te cuento, me dice, el contador, la vista de cargo, no ha pagado, tenía que pagar la vista de cargo, una deuda cierta, no ha pagado dentro del día 10. Los 100 bolivianos no ha pagado el día 10, lo ha pagado el día 20. Se ha duplicado. Va a tener que pagar 120,000. ¿Y por qué no pagaron antes? Porque no tenían plata. Antes no pagaron. Entonces, la idea era que tenían que esperar la vista de cargo y en los 10 días pagar. Pero como el contador se ha hecho vencer la deuda, paga el día 20. En vez de pagar 100,000, han pagado 120,000. Haciendo ley lo que estoy cumpliendo, lo que acabo de señalar. Pasó los 10 días, se incrementa 20%. Si tú aceptas la deuda, esa intención de deuda, bueno, el gerente lo retean, lo llama, la atención, todo. El gerente general. El gerente financiero me vuelve a llamar y me dice, te cuento que de otra vuelta el contador se ha hecho pasar los 10 días. Voy a la reunión, baja el gerente, le dice, papá, utilizando adjetivos no repetidos, se pueden repetir, por obvias razones, ha pasado los 10 días. ¿Y qué documento es? Un auto inicial de suma contravencional. El gerente sale y se va renegando y cierra la puerta bastante fuerte. Ojo, un auto inicial de suma contravencional es una deuda por una multa formal. Cuando tú no presentas, por ejemplo, tu declaración jurada en plazo, porque tienes que presentar una declaración jurada de los tributos, ¿o no? De seguro que tienes que presentar. Si no lo presentas en plazo, significa una multa. Esa multa no sube si pasa los 10 días. Sigue siendo constante.
No es una deuda por tributo, es una deuda por una multa de no haber cumplido una formalidad. Entonces, el subgerente, el financiero, obviamente no sabía cuál importancia del documento. El documento, al ser un auto inicial de sumario contravencional, y no es un tributo lo que adeuda, sino una multa, las multas no se encarecen en un 20%. Claro, el gerente general sabía perfectamente que era un auto, porque cuando dijo, ¿qué es el documento que se adeuda? Un auto se ha subido, ese rato se ha salido. Yo le explico, es que los autos no suben, no es el mismo criterio. Ah, yo pensé que todo subía el 20%. Una cosa que pienso y otra cosa que estudia. Estamos hablando de un gerente financiero, ¿no? Está claro. Ese tipo de conceptos son los manejar. ¿Qué es una visa de cargo? ¿Qué es un auto inicial sumario contravencional? ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, hay muchos conceptos que hemos ido hablando, ¿de acuerdo? Que es un final de sumario, que era auto de multa, y un montón de conceptos que todos significan obligaciones tributarias. Identificar quién es el sujeto pasivo, o sea, quién tiene que pagar y quién es el sujeto activo que debe cobrar dicho tributo. Conocer la normativa vigente en Bolivia. En cuanto a los ilícitos tributarios, como su nombre dice, es un ilícito, un error, una irregularidad. Los ilícitos son dos: una contravención que paga multa y un delito que tiene cárcel. Me dirán que hay personas detenidas en la cárcel por deudas tributarias. Sí, señores. Hay personas detenidas por cometer delitos tributarios. Y Miguel, y si tú eres, por así decir, una parte opositora al gobierno, el gobierno puede instrumentalizar claramente una normativa para detenerte por un delito tributario. Si tienes esa susceptibilidad, pues hay que administrar muy bien tus riesgos en todo sentido. Conocer los procedimientos ante la administración tributaria. Cuando hablamos de procedimientos es justamente qué obligaciones tengo yo y qué derechos tengo yo. ¿Qué obligaciones tiene la administración tributaria? Eso es, en derecho se conoce el principio al debido proceso, seguridad jurídica. Eso también nosotros prevalecer como tal. Dentro del contenido de la materia vamos a ver lo siguiente. Título 1. Fuentes de financiamiento. Mire, o sea, ¿de dónde yo recaudo? El Estado, ¿de dónde recauda? ¿Qué tipo de fuentes tiene? El sistema tributario es una de las fuentes de financiamiento. La administración tributaria, lo único que hace es cobrar dicha fuente. El gobierno lo establece, propone mediante una ley. El poder legislativo lo instrumentaliza. Y la administración tributaria lo cobra. O sea, el poder ejecutivo, política tributaria, propone porque necesitamos recaudar. ¿No ve? Poder legislativo lo vuelve en una ley. Ojo, si es ley, porque si quieren ser bandidos, quieren aprobar mediante decreto, sin ir por el poder legislativo. Y la administración tributaria lo único que hace es recaudar, hacer cumplir las leyes y los decretos. Ahí no vamos a ir en el primer punto. ¿Está claro? No es difícil ni vamos a decir, qué pesado. Demasiado el por qué, de dónde recauda y el por qué. ¿Cómo? El sistema tributario son cuáles son los impuestos que han sido promulgados, el IVA, el ITE, el IUE y el RSI. Y la administración tributaria, el ente que recauda. Chapter 2, vamos a ver cuáles son los tributos que existen a nivel Bolivia. O sea, cuando hablamos de tributo, hay los impuestos. No solamente son los impuestos, hay la tasa de rodaje, es un tributo. Patente es un tributo. Contribución especial es un tributo. Las tasas, ¿no? Hay tasa de aseo, tasa de alumbrado público, tasa de rodaje, patente, patente de publicidad, patente de funcionamiento, que son de la alcaldía. Estos tributos, entre impuestos, patentes y tasas, tienen que percutarse de alguna manera dicha obligación. O sea, la obligación tributaria surge de una situación prevista por ley. Si no, no surge la obligación tributaria. Tiene que ser un hecho de naturaleza económica prevista por ley. ¿Cuáles son los sujetos de la relación tributaria? En este caso, la relación es entre el Estado y la sociedad civil. Entre el sujeto activo, quien cobra, y el sujeto pasivo, quien paga. ¿Cuál es el objeto de la obligación tributaria? Hemos dicho, los hechos de naturaleza económica. ¿Cuáles son los ilícitos tributarios? Hemos dicho, ilícitos,
Cuando llegas, Mauricio Quiroga, a las 5 de la mañana a tu casa, y no es algo inconveniente, no has vulnerado una ley, una norma, ¿no? Cometió una situación ilícita, no es regular, no es normal, no te van a meter a la cárcel, pero sí vas a tener una contravención y una sanción fuerte por parte de la familia. Pero si aparte tuvieras un incidente de tránsito, ¿sí o no? Probablemente, si es fuerte la situación, podría ser tipificado como un delito. No ha fallecido nadie, pero el hecho de que manejes en estado inconveniente te pueden tipificar como una intención de homicidio. Bueno, estoy tomando un supuesto hipotético, por madera. Entonces, los ilícitos son dos, contravenciones y delitos. Los delitos tienen cárcel. Las contravenciones solo son multas. Los procedimientos, ya hemos dicho cuáles son los procedimientos. ¿Cuál es el ciclo tributario? ¿Cuál es la línea de tiempo? O sea, cuando nace un tributo, cuando vence un tributo, ¿qué plazo tengo para que impuestos me cobre? ¿Cómo me va a cobrar impuestos? ¿Me va a notificar algo? ¿Me va a dar vista de cargo donde decíamos, me parece que debes? ¿Podré yo impugnar, apelar a alguna instancia? Pues seguro que sí. Todo eso vamos a ver el procedimiento tributario. Larguito el tema 2. Eso nos va a comer un poco de tiempo. El tema 3, vamos a ver qué es el régimen general. ¿Se acuerdan que les he dicho cuando yo compraba una adquisición o vendía, lo hacía con factura? Eso es el régimen general. Pero en Bolivia, cuando compras una economía pequeña, tenemos los simplificados. Los artesanos, comerciantes, minoristas, transportistas o agropecuarios. Por ejemplo, Sofía es régimen general, pero sus proveedores toditos son régimen agropecuario unificado. Pila es régimen general, pero sus proveedores son régimen agropecuario unificado. Son regímenes de pequeña economía que no emiten factura, pero nosotros como compradores, adjuntando su fotocopia de carnet de identidad, último boleto de pago y su NIP, respaldamos el gasto. Tema 4. Aquí ya vamos a llenar formularios del IVA, vamos a definir las generalidades del IVA, quiénes son el sujeto pasivo, cuál es el objeto que grava o debe tributar este impuesto, cómo nace la obligación tributaria, cómo debemos liquidar dicho tributo y sobre qué base, y los formularios, llegando a los casos prácticos. El IVA va a ser chapter 4. Hasta acá tendría que ser parte de esto va a ser el tema 1. Mañana les voy a dar su tarea. Chapter 5, impuesto a las transacciones. ¿Cuál es el objeto del impuesto? ¿Quién tiene que pagar? ¿Cómo surge dicha obligación? Cuando un sujeto no emite factura, ¿cuándo debo retener? ¿Quiénes están exentos de pagar el IT? Por ejemplo, la Universidad Privada Boliviana, como toda entidad regulada por el Ministerio de Educación, no paga IT, están exentos. ¿Qué formularios vamos a usar? Llenar los formularios y casos prácticos. Y bueno, ¿cuál es el objeto del impuesto sobre utilidades de las empresas? ¿Quiénes son los sujetos pasivos? ¿Cuál es el hecho imponible? O sea, ¿sobre qué hecho económico se paga? ¿Quiénes son los profesionales liberales de oficio? ¿Cómo pagan estos? Cuando no emita factura, ¿cuándo debo retener? En bienes, 5%. En servicios, 12.5%. ¿Quiénes están exentos? Cuando sea más de 50,000 bolivianos venta o compra, debe contar con documento. ¿Qué conceptos son deducibles si tiene coraza fiscal y qué conceptos no son deducibles y no tienen coraza? Determinar cuál es la utilidad neta imponible. Una cosa es que yo tengo una utilidad financiera y otra cosa es que tengo una utilidad para ojos tributarios. ¿Ya? Tiene formularios y casos prácticos. 7, eres IVA. Yo me tranquilizo porque esto hemos visto mal que bien en costos 1, mano de obra directa. Pero igual no nos impide que tengamos que ver aquí qué grava, o sea, cuál es el objeto, quiénes pagan, los dependientes, pero lo hacen mediante su empleador como agente de retención. ¿Quiénes no pagan o qué hechos económicos no pagan? Por ejemplo, un jubilado recibe una renta, no paga. ¿Cuál es la alícuota? El 13%. ¿Qué formularios y casos prácticos? El ICE. El ICE es un impuesto particular. Grava la producción de bebidas alcohólicas, refrescantes, tabacos e importación de vehículos. Solo esos 3 grupos. Entonces es muy sectorial. ¿Cuál es el objeto del impuesto? ¿Quiénes son los sujetos pasivos que pagan?
¿Cuál es el hecho económico que surge la obligación tributaria? La base. ¿Qué formularios debe usar? ¿Cuánto se paga? Y van a ser casos también de la contar. Los otros impuestos misceláneos, llámese impuesto a las sucesiones sin divisas, impuesto a las transacciones de bienes, llámese salidas aéreas al exterior, ITFs, vamos a averiguar el objeto, impuesto, qué grava, quiénes pagan, quiénes no pagan, qué formularios deben usar y cuánto se paga. Señores, quiero lo siguiente. Para mañana, quiero una sesión de Zoom libre grabado en su máquina, narrado por su persona. ¿Está claro? Narrado por su persona. ¿Me estoy dejando entender? Quiero que naveguen aquí, 40 minutos. A esa página. Impuestos. Aquí está. Esta página. Dicen, perdón, solo está mostrando el Word. Esta página. Impuestos.gov.bo. ¿Está claro? Impuestos.gov.bo. Me van a entrar y me van a navegar 40 minutos. ¿Queda claro? Grabando dicha clase. O sea, Licen, tenemos que grabar pantalla de lo que estamos leyendo en la página, digamos. Entras al Zoom libre, todos tienen Zoom libre. Y pones modo grabar. Nada más. ¿Y dónde se lo enviamos, Licen? ¿O cómo se- Yo voy a crear un link. El link me lo van a mandar una vez a la semana. Porque no va a ser la única actividad que va a quedar documentado con su grabación. ¿Ya? Está bien, Licen. Gracias. Señores, yo les recomiendo, lean, entren, solo, no estoy pidiendo que lean, vean qué tiene impuestos.gov. Por ejemplo, aquí está, normativa tributaria. Aquí está, información tributaria. Estas dos, bien. Aquí tienes videos tutoriales, vean un video, algo. Ve qué requisitos. Eso, este de aquí, esta pequeña N, ayuda mucho. Cultura tributaria ayuda mucho. Tienes aquí otra pestaña, puedes ver. Vas a ver, hay remates, busquen remates. Oportunidades de trabajo, 100 años. Enlaces de interés. Comunicados. O sea, denle y comprométanse, vean. ¿Ya, mis señores? O sea, Licen, tenemos que grabarnos viendo la página. O sea, Y hurgando viendo así. Sí, hurgando. ahí. Nada más. Pero obviamente me tienes que hablar, ¿no? Me tienes que decir, no sé, entro acá. O sea, no quiero que me hables todo, ¿no? Aquí se puede ver, yo veo aquí que hay la Constitución, las leyes en materia tributaria, y estas son las leyes que existen en materia tributaria. Ah, mira, aquí está la ley de impuestos a las grandes fortunas, y puedo bajar. No lo voy a hacer. Pero si quiero tener documental, aquí está mi biblioteca digital. Retrocedo, ya, veo. Quisiera ver si hay ministeriales, ya. Que hay convenios de doble tributación, qué países tienen. Cierro. Me voy a ver un video tutorial y voy hablando así. No quiero que todo me hable en forma sesgada. ¿Estamos de acuerdo? No quiero que tu hermanito de 8 años le pagues 6 dulces y le digas, vas a hurgar lo que quieres 45 minutos. ¿Ok? Mira aquí, por ejemplo, tienes. ¿En qué consiste? El tema, a ver, veamos. Vencimiento de bancarización. ¿Cuál sería otro? Estados financieros. El nuevo sistema de facturación que está entrando en videos. Puedes entrar otros videos. Tienes más, acá está. Tienes un montón de conceptos. ¿Ok, mis señores? Les dejo. Que tengan buena tarde. Hasta luego, Licen. Luego, Licen. Hasta Hasta luego. mañana, Licen. Gracias. Hasta mañana, mis señores. Genial, Licen.